Señor presidente, informo a usted que se emitieron 107 votos, 72 votos por el sí y 35 votos por el no. Sí se alcanza la mayoría calificada. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 Constitución. Hola amigos, como se pudieron dar cuenta, ya está en vigor la reforma del artículo 24 constitucional. Los senadores apoyaron esta reforma en parte de su mayoría, creo que fueron como 72, si pudieron ver la introducción de este video. Y bueno, hablaré conforme a derecho sobre esta reforma que le hicieron al artículo 24 constitucional. El artículo 1 de la Constitución establece que está prohibida la esclavitud y que cualquier persona con el solo hecho de estar en el territorio nacional recupera su libertad y la protección de las leyes. Eso está claro, ¿verdad? La mayoría que conocemos la Constitución mexicana sabe que el primer artículo nos da esa garantía. Y bueno, los diputados y senadores estuvieron hablando en el canal del Congreso sobre el derecho comparado. Y les voy a dar un ejemplo de derecho comparado. Voy a comparar el antiguo artículo constitucional en su primer párrafo con el que está en vigor actualmente, el que reformaron, la reforma que nos están imponiendo ahora. El antiguo dice de esta manera: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Ahora les voy a leer el que está en vigor actualmente. Toda persona tiene derecho a convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Pero vamos a ser objetivos, vamos a ver cuál es la diferencia entre el anterior y el que está vigente. En el anterior se es libre de profesar creencias y en el reformado se le da el derecho a la libertad. Y yo me pregunto, ¿dónde está la ampliación de la libertad de los individuos cuando ahora a través de la Constitución nos darán el derecho y no reconocer la garantía fundamental del artículo 1, en donde se establece la libertad de todo ciudadano? Ahora resulta que ellos nos dan el derecho a la libertad, cuando la libertad es una conquista fundamental de nuestro ordenamiento constitucional, establecido en el artículo 1 de la Constitución. Creo que eso lo dejé claro al inicio del video. Pero aparte nos dicen los diputados y senadores: nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos y proselitismo o propaganda política. De nuevo me hago el cuestionamiento: ¿por qué poner algo que ya está en el COFIPE y en el Código Penal? ¿Cuál es el objetivo de reformar y llevar a texto constitucional lo que ya es norma de derecho en el Estado mexicano? No entiendo. Pero luego nos dicen los diputados y los senadores que se escudaron de que la importancia era la libertad de conciencia. Parece ser que los diputados y senadores simplemente tienen amnesia o algo así. Se olvidan que hace poco hicieron la reforma en derechos humanos donde se estableció que los tratados internacionales son incorporados a nuestro derecho en plenitud de jurisdicción e interpretados por órganos jurisdiccionales. Eso ya estaba, lo acaban de aprobar. ¿Se olvidan de todo lo que hacen o qué? Pero el problema está en las convicciones éticas. Muchos senadores y diputados reconocieron que había una mala redacción del texto. De hecho, algunos propusieron que se reformara en la propia reunión de la comisión y se dijo no, que primero se aprobara el dictamen para cumplir las formalidades. Uy sí, formalidad que no se cumple a plenitud, y eso lo sabemos, porque ahora nos vienen a recetar para tratar de maquillar esa sinrazón de modificar el artículo 24 constitucional, que la exposición de motivos por la que fue remitida por la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores
La minuta esencial es la que está mal. ¿Eso qué quiere decir? Que los señores diputados votaron un artículo 24 al amparo a una exposición de motivos que es incorrecta, que es impropia, que no corresponde con lo que dice que dijo lo escrito en el artículo 24. Eso sí, propuesto por supuesto, Y ahora nos dicen, no, en la exposición de motivos que nosotros vamos a hacer y vamos a aprobar, va a decir que no se puede reformar los artículos 1, 3, 5, 27 y 130 porque son fundamentales. Quisiera hacerle una pregunta a todos ustedes que están viendo el video. Díganme ustedes qué artículo de la Constitución no es fundamental. Si se sabe desde que nos dan civismo que la Constitución es la ley fundamental, pero a falta de razones vienen y nos dicen, es que el derecho comparado establece con precisión lo que se puede hacer. Y bueno, yo le quisiera hacer una pregunta a los diputados y senadores. ¿Para qué recurrimos para justificar lo injustificable al derecho comparado? Si nos damos cuenta que el artículo, tal cual como estaba, a como está ahorita, nos daba la plena garantía del respeto a la libre decisión individual de profesar la creencia religiosa que más le agrade y participar en las ceremonias y en el culto respectivo. ¿En función de qué se hizo esta reforma constitucional? ¿En qué? ¿Basada en qué? ¿Qué más necesitaba si el artículo anterior expresaba muy bien la libertad religiosa, de culto, de decidir en qué creer? ¿Por qué esta reforma entonces? Está claro que no pueden justificar lo inicuo, absurdo e indebido de esta reforma constitucional. Y claramente se debe clasificar como contrarreforma constitucional. Y cabe considerar que los tiempos críticos en que vive el país no es propicio una reforma como esta. No tiene sentido. Tenía sentido más otro tipo de reformas. Pero claro, teníamos que darle algún motivo, alguna reforma, algo a la venida del Papa Benedicto. Teníamos, como siempre, darle gusto a la Iglesia Católica. Porque todos los que han seguido este problema de la reforma del artículo 24 se han dado cuenta que otras religiones ven afectados sus derechos cuando el Estado laico está tambaleando actualmente. Cuando la Iglesia Católica intenta imponer a fuerza lo que ella quiere, lo que le conviene. Un Estado laico nos conviene a todos, que crean y que profesen y que se dediquen a la creencia que ellos quieran. Todos. No inclinarse simplemente por una religión. Gracias.